Voy a hablar del proceso de desarrollo de las nuevas ideologías falopatriarcales: el generismo, el gayismo, el queerismo, el transismo, el cyborismo, el transhumanismo y el postorganicismo. La definición política es la globalización neoliberal posmoderna queer o capitalismo salvaje, y específicamente bajo el capitalismo financiero, que a diferencia del capitalismo industrial anterior, que fue altamente productivo, materialmente creativo y en ascenso, el capitalismo financiero, que subordinó al capitalismo industrial, es fundamentalmente improductivo, especulativo, virtual, destructivo y en descenso, a pesar de gran desarrollo científico y tecnológico, porque se reduce al movimiento de dinero, a la especulación de la bolsa y a la creación de dinero falso. En este contexto histórico es que podemos situar el surgimiento de las ideologías antes mencionadas en relación a la realidad del sexo macho-hombre XY y del sexo hembra-mujer XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaura un nuevo orden internacional con el paso del imperialismo europeo al imperialismo estadounidense, como iniciativa de los hombres, el movimiento homosexual, y como iniciativa de las mujeres, el movimiento feminista, particularmente lésbico. En la década 1980, el neoliberalismo en ascenso impulsó propuestas contrarrevolucionarias, entre ellas el gayismo y el generismo, en consonancia con la derecha neoliberal representada por los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Es entonces cuando la ideología neoliberal posmoderna crea al gayismo como una forma de desviar al movimiento homosexual de sus tendencias hacia la izquierda y su propuesta de derrocar al capitalismo para construir una nueva sociedad, ya sea anarquista o socialista y sus derivados. Asimismo, dicha ideología creó al generismo para desviar al feminismo de sus tendencias izquierdizantes y de su propuesta de derrocar al capitalismo para crear una sociedad ya sea anarquista o socialista y sus derivados. En ella surge el queerismo como una fusión del gayismo, el generismo y elementos de las teorías emancipatorias antiimperialistas, anticlasistas, antirracistas, antisexistas, como una revoltura y mezcolanza de todas estas aportaciones. Alrededor de los 2000 surge el transismo con la propuesta de un cambio de un género al otro. En los 2020, aproximadamente, incluso antes, surge el cyborismo con la propuesta de combinación humana, máquina y animal. Y en los 2040, digo por decir alguna fecha, no sé exactamente cuándo, puede ser antes o después, el transhumanismo se va a imponer como la ideología dominante y plantea ir más allá de lo humano, o sea, de los límites humanos. Y finalmente tenemos el postorganicismo, que está más allá de todo esto y que es prácticamente el ideal de todo lo anterior, a lo que se quiere llegar, que está más allá de lo orgánico. El gayismo no significa homosexualidad, se refiere a la gente alegre y divertida, por lo cual permitió la anexión de otras letras que representan prácticas sexuales al infinito, incorporando inclusive a sexualidades opresivas como la pederastia, el turismo sexual infantil, el incesto, la violación, el sadomasoquismo y hasta el feminicidio, porque es por razones de prácticas sexuales. Por su parte, el generismo tampoco se refiere a feminismo y mucho menos a mujer.
El generismo se refiere a los estereotipos masculinidad-feminidad, pero sin tocar la división sexual del trabajo, que es la base sobre la que se erige todo el sistema de explotación-opresión de las mujeres, la mitad de la humanidad. El queerismo, como ya se dijo, es una combinación de gayismo-generismo mezclado con elementos de los movimientos emancipatorios de los 50s, 60s y 70s. Por eso es tan peligroso, porque es una revoltura, aparentando ser muy inclusivista de los marginados y discriminados, pero en realidad es una ideología falaz, o sea, mezcla verdades con falsedades, sofística, retórica, críptica, contradictoria y, por tanto, antirreal, anticientífica y antiética. El transismo se enfoca en el cambio de un género al otro, de un género y no del sexo, porque el sexo se puede modificar, se puede alterar, pero no se puede cambiar. Y propone la exacerbación de los estereotipos o roles sexuales masculino-femenino y necesariamente el borrado o invisibilización de las mujeres para poder existir. El cyborismo es la combinación humano, máquina y animal, supuestamente para perfeccionar y potenciar las capacidades humanas y evitar las enfermedades. El transhumanismo se propone como algo más allá de lo humano, de los límites humanos. También con la combinación humano, máquina y animal, y propone la mejora, superación de límites y anomalías y defectos físicos, intelectuales y psíquicos. Y finalmente, el postorganicismo, que es una propuesta más allá de lo orgánico, de lo natural, de lo biológico, o sea, del ser humano. Y es la creación de una nueva entidad, no sé, algorítmica, ¿no? Cyber, o con una especie de computadora humanizada. Retornando, el gayismo, que no se refiere a homosexualidad, constituye un acronimismo sumatorio indiscriminado que compulsivamente suma letras de prácticas sexuales que muchas son antagónicas entre sí y que no distingue entre sexualidades opresivas y sexualidades no opresivas, sobre la base del incluyentismo y la diversidad que permiten la formación de una mezcolanza de sexualidades. Y aquí es donde está la base que va a hacer explosión en la mezcolanza y en la revoltura del queerismo. Por otra parte, el generismo, que tampoco se refiere a feminismo ni a mujer, promueve los estereotipos masculinidad y feminidad, pero buscando la equidad entre ambos, en lugar de proponer la desaparición de masculinidad y feminidad. Además, no toca la división sexual del trabajo, que es la base de la explotación-opresión de las mujeres. Y aquí es donde se sientan las bases del generismo, que va a ser el fundamento de todas las demás ideologías subsecuentes. El queerismo propone la disolución de las identidades, de todas las identidades sociales, para fusionarlas en una sola identidad única, la queer, sobre la base del no binarismo y la interseccionalidad. Revoltura y mezcolanza que dan como resultado lo híbrido, lo nómada, lo fluido, lo indefinido y lo eternamente cambiante, o sea, propuestas anticientíficas y, lo que es peor, antiéticas, basadas en el individuo y lo subjetivo por sobre lo colectivo y lo objetivo. El transismo se enfoca en el cambio de un género al otro, engañando a la gente, haciéndole pensar que es un cambio de un sexo al otro. Nada más falso que esto. Y se sustenta en las contradicciones de las 3 T's, en las que las dos primeras, el travestismo y la transexualidad, corresponden a otros temas y otras agendas, siendo el transgenerismo el que está abocado y dirigido a atacar a las mujeres e impulsar el borrado e invisibilización de estas mismas. El transgenerismo se sustenta en la autopercepción y en el transicionismo como los criterios universales para definir a todos los seres humanos. Por ello, su bandera de lucha es la identidad o expresión de género.
El cyborismo se enfoca en la combinación humano-máquina-animal, supuestamente para perfeccionar y potenciar las capacidades humanas. Pero sabemos que no está dirigido a la población en general, sino a pequeños núcleos de personas privilegiadas que pueden pagar los altos costos de estos procedimientos, y que además se corre el riesgo de que en el futuro se conforme una clase social que podría mantener subyugados a todos los no cyborg. El transhumanismo pretende ir más allá de lo humano, de los límites humanos, y es la combinación humano-máquina-animal, supuestamente para mejorar o superar los límites, anomalías y defectos físicos, intelectuales y psíquicos. Pero sabemos que atrás del transhumanismo también hay fuertes intereses eugenésicos que pretenden eliminar a grandes sectores sociales de la población. Seres humanos que para ellos son deficientes, anómalos e inservibles. Muertos por hambrunas, falta de agua o agua contaminada, epidemias, catástrofes ambientales, migraciones forzadas, falta de empleo o inseguridad permanente, entre otras.